Cuando se pierde la esperanza, Joao, lo que sucede es que se pierde la pertenencia. Sí, sí, No, ahora está. uno no se siente queriendo el lugar. Entonces Claro, claro, es es como normal. que se siente expulsado del lugar. Eso es muy duro porque generacionalmente es una de las cosas que va a haber que reconstruir, el amor, al lugar donde naciste, para generarlo otra vez. No, no es tan simple, no es tan simple, y al ser humano lo que lo domina siempre van a ser los sentimientos, las emociones. Es decir, Sí, las podemos vestir de distintas cosas, de distintos tipos de necesidades, no, que no puedo estudiar, o que no tengo trabajo, o que no me alcanza el dinero, pero fundamentalmente lo que sucede es lo que el hombre siente en el espacio donde está. Por eso a mí siempre lo tengo como presente, que empujará a la gente a subirse a unas naves, a unos barquitos tan indefensos y empujarse hacia el mar abierto, ¿no? Como en el mar el desespero, Mediterráneo. Carlota, el Es la, desespero. claro, es la desesperación, ¿no es cierto? Y No, eso me parece que está sucediendo en muchos lugares del planeta, o que por claro, lo menos ahora lo estamos viendo mucho más que antes, por lo que sí, sea, está, o está por... incrementando por Sí, crisis social o por conflicto. Todo ese movimiento de personas desesperadas, de refugiados, está incrementando. Yo estuve ahí en la frontera con Colombia, en San Cristóbal, y las personas pasan el río para Colombia en trocha. Y se ve que esa gente se va ahí con una mochilita, con casi nada suyo, y se van a Colombia sin documentos, entrando ilegalmente en Colombia, y van a trabajar en situaciones muy precarias, casi una exploración, una esclavatura, pero para ellos no encuentro, es muy triste, pero no encuentro otra solución mejor. claro. Entonces, que mucha gente se va y, y seguro que mucha gente se muere por ahí que no se sabe. Yo siempre doy el ejemplo, yo siempre, bueno, solo un poco de contexto. La isla de Madeira tiene mucha gente que emigró en Venezuela en los años 50, 60, 70, porque en ese tiempo todas las grandes petrolíferas buscaban personas para trabajar en sus exploraciones, y fueron ahí mucha gente de Madeira y mucha gente de Canarias, de las islas españolas. Entonces, que tengo tíos, que ya no los conozco, que son los hermanos más viejos de mi madre, que venían de vacaciones en los años 80, y se veía que venían de Venezuela, y que Venezuela me parecía un país muy avanzado con las cosas que Sí, traían, con los juguetes, con todo eso, y que tenía una buena calidad de vida. Hoy en día eso se cambió de la noche para el día. Y se ve, yo puedo hoy, viajando dentro de Venezuela, conociendo de las personas, Venezuela siempre tuvo, siempre tuvo mucha gente pobre, siempre tuvo una crisis social. eso La es plata, en realidad en toda Latinoamérica, la gran sí, sí. diferencia entre dos clases, ¿no? Entre aquellos que están muy bien, Ujú, que son muy ujú. pocos, se cuentan, no, no creo que sea más de un 5% de la población en términos Sí, menos. generales, y el resto es una Sí. sociedad Carlota, paupérrima. se vas a los barrios más pijo, más bien arreglado de Caracas, que es Altamira, Chacao, no te das de cuenta de la crisis social que pasa en Venezuela. Vas a cenar fuera, los restaurantes están llenos, tienes buenos carros en la calle. Solo cuando sales de ahí es que empiezas a ver todo. Pero lo que decía es, esa crisis social ya existía en las décadas del siglo pasado, y mucha gente se emigró a Caracas para trabajar, que trabajaban en una burbuja que era muy grande, y ahí tenías una clase media que era muy grande también. Tenías tus 5% de la población que eran muy ricos, pero también tenías una clase media que vivía bien, que eran millones de personas.
Hoy en día esa clase media murió. O sea, se quedaron dos extremos en que uno tienes millones de personas que viven con $2, $3 por día y después tienes una pequeña porcentaje de centenas de miles de personas que aún tienen mucha plata. Entonces, que ese peso y el COVID aún extremó todo eso. Claro. Porque esos millones que aún conseguían tener algún trabajo para se mantener, con el COVID ese trabajo disminuyó. Con el problema de la gasolina, que es una cosa que no se habla a nivel internacional, en Venezuela ese es un problema enorme porque las personas no se pueden deslocar. Hay gente que se queda 3 días esperando en la cola para tener gasolina. Entonces, que eso para un país es una situación muy complicada. Yo explicaba eso, que tuve contacto con la gente, con los inmigrantes de Madera que se fueron en los años 60, 70, se fueron a Venezuela. Yo los vi a volver, que estaban bien. Hoy en día, Madera tiene un problema de retornados de Venezuela de segunda, tercera generación, que ya no hablan portugués, pero que tienen pasaporte portugués de sus padres, de sus abuelos, y vuelven en Madera. Y eso fue un problema, hace 5 o 6 años era un problema muy grande porque esa gente no se integraba y vivía del gobierno, de la plata que te daba el gobierno. Pero hoy en día De la nosotros... plata que le daba el gobierno de Portugal. Sí, el portugués, porque cuando llegas aquí, tú puedes tener, si es residente, puedes tener un subsidio de desempleo cuando no tienes trabajo y vives con eso. Pero eso se estaba creando un problema y el gobierno de Madera empezó haciendo programas para integrar a esa gente. Muchos de ellos jóvenes, entonces que empezaron a aprender portugués mejor, empezaron a aprender inglés porque Madera vive del turismo, y empezando a integrarlos en la sociedad. Pero el problema es tan grande por toda Sudamérica, como sabes, Carlota, tenemos venezolanos en situaciones precarias. Yo siempre doy el ejemplo cuando nos encontramos en Bariloche el año pasado, Carlota. Yo venía de Ushuaia. Y cuando vienes de Ushuaia, tú pasas el barco y después vienes a Puerto Natales. Y en ese tramo... Ella es Chile. Sí. Hay una parte que fui haciendo zigzag entre Argentina y Chile. Y en esa parte que me fui de Ushuaia a Puerto Natales, hay un desierto como de 600 kilómetros, que solo hay una gasolinera más o menos al medio, al final de 300 kilómetros. A la gente que vos todo eso lo hiciste en moto. Sí, mi viaje, mi recorrido de moto por el mundo, que ahora está interrumpido por el COVID, por la pandemia. Pero solo para decir que yo llegué ahí a esa gasolinera en el medio del nada, y el chico era un poco más oscuro, no me parecía argentino o chileno, y después cuando me habló tenía un acento más del norte, de Colombia, todo eso, y yo le pregunté, mira, ¿dónde eres? Y él me dijo, de Venezuela. Y yo le dije, ¿qué haces aquí en el medio del desierto solo? Y el chico me miró y me dice, mira, fui bajando hasta que encontré trabajo. Ahora imagínate, estaba a más de 20,000 kilómetros de Venezuela, y me contó que tenía bajado todo al dedo, todo, que fue bajando hasta encontrar trabajo. Y se quedó unos meses por la carretera buscando trabajo, y ahí lo encontró, y estaba ahí, como sabes, con temperaturas muy bajas. Bajas para él, que está acostumbrado al Caribe, ¿no? Sí. Los venezolanos en Caracas, cuando hace 20 grados, ya ponen su chaqueta para venir en la oficina. Entonces que estar ahí en el desierto de Patagonia es muy fuerte. Es casi donde se termina el planeta. Sí, exacto, el fin del mundo. El fin del mundo. Y yo cuando nos cruzamos en Bariloche, y después fui subiendo, hice toda la carretera astral, todo eso, fui subiendo por Chile, Puerto Montt, Valparaíso, Santiago, después me volví en Argentina, Mendoza, Salta, todo eso. Siempre fui encontrando venezolanos que están por todo el continente, es impresionante. Y que salen a trabajar como sea, aceptan cualquier cosa. Sí, eso es
es un gran problema porque muchos de ellos también no están mejor donde se fueron porque los sueldos... Y además son explotados. Acá lo que Exacto. sucedió es que ocuparon muchos lugares de la medicina pública, no en la pandemia, ya antes, ¿no? Muchísimo antes. Y entonces ellos aceptaban esos trabajos por una miseria de sueldo, pero una miseria. Y entonces lo que lograban eran ocupar espacios a muy bajo costo y entonces los argentinos que reclamaban por un salario más digno, que se le pague su profesionalidad, etcétera, etcétera, no lo lograban porque estaban ocupados por esos puestos, ¿no? Por gente venezolana. Pero eso en realidad sucede en el planeta, que el egoísmo en general de las personas lo que logra es desmerecer o bajarle la calificación a las personas para explotarlos, ¿no? Y es tremendo. Yo realmente tenía y la sigo teniendo por suerte, la esperanza de que esta enfermedad, que es comunitaria, no es una enfermedad individual, nos genere espíritu comunitario y nos genere valores que nos permita interrelacionarnos más inteligentemente, porque generar estas diferencias tan brutales, lo único que hace es ir en desmedro de nosotros como humanidad, pero también en desmedro del planeta. Y el planeta necesita de muchísima más armonía de la que nosotros estamos generando. Sí, pero la y pandemia... eso no lo estamos logrando, me parece. No, la pandemia lo agravó. Y te doy el ejemplo del mundo humanitario, que ahora tengo colegas que están sin trabajar porque el presupuesto de la Cruz Roja de las Naciones Unidas está disminuyendo. El problema creció, pero el presupuesto disminuyó. Entonces que hay menos trabajo. Y así es, porque todas esas organizaciones humanitarias viven de los donantes. Y los donantes como tiene sus problemas internos y tiene producción más baja, están haciendo menos plata, tienen menos plata para despender para las organizaciones humanitarias. Fíjate lo que pasó con Trump y la OMS. Se retiró y le quitó todos los subsidios a Estados Unidos, porque no le convenía la política de la Organización Mundial de la Salud. Eso hacen los países que tienen este poder, ¿no? Sí, todo eso es un problema político. Al final, la pandemia solo agravó más esos problemas, pero al final lo sienten las personas, porque nosotros como trabajadores humanitarios, si no tenemos presupuesto, no se puede hacer. Y yo te digo, yo en Venezuela, si tenía 5 más veces presupuesto, más podía hacer, pero hacemos lo que podemos y trabajamos siempre en una lógica de definir las prioridades para el presupuesto que tenemos. Esa es siempre la actitud, porque las necesidades están ahí y solo van creciendo.